Buenas tardes a todos, ¿cómo se sienten? ¿Bien? Bien. Bueno, estamos transmitiendo desde la ciudad de Granada. Mi nombre es Diego Tancampiano y hoy tenemos una actividad especial de Pascua Metafísica Iniciaciones. Si bien ya la Pascua ha pasado, pero nosotros nos pidió entre dos talleres. Y esta actividad es una actividad que tiene un recurso pedagógico que es el aula invertida, que es que el estudiante primero recibe la información, ustedes han recibido esta presentación, la estudian, la dominan, ¿verdad? No digamos que la vivencian, porque eso ya sería mucho pedir, pero lo que podemos hacer es ir más rápido y tocar los puntos donde haya dudas, ¿sí? Si ustedes recibieron la información y no la vieron y no la estudiaron, ya no sé qué decir, ¿sí? Pero la información les fue mandada. Entonces vamos a empezar rápidamente. El soporte bibliográfico de esta actividad está en todos estos libros, ¿sí? De Rubén Cedeño, Metafísica Cristiana, Jesús el Cristo, Tierra Santa, Padre Nuestro Metafísica, o sea, la explicación metafísica, Biblia y Máximas de Jesús. Se los recomiendo. Van a poder, yo les envío a través del chat también la bibliografía sugerida e incluso los enlaces para que los pudieran tener en ebook. Son textos muy recomendables y tienen mucha investigación arqueológica del autor. Eso es muy importante. Pero no porque lo haya leído en un libro, sino que hemos viajado a los sitios, ya lo van a ver en la presentación, y por eso podemos hablar un poco de esto. ¿De qué hablamos en las lunas llenas? Todos los plenilunios, o sea, luna plena, son momentos muy importantes porque hay mucha luz en el planeta. No solo de día, sino también de noche. Y por eso no es casualidad que las diferentes religiones o filosofías o corrientes de pensamiento festejan esos plenilunios. Por ejemplo, nosotros ahora en la luna llena de Pascua celebramos la enseñanza de Moisés y de Jesús. Pero en las lunas llenas que van a venir, por ejemplo mayo, junio y julio, se celebran los tres grandes festivales. Esto sobre todo en Oriente, pero ya se está celebrando más en todo el mundo. Entonces ya hablaremos más adelante de la luna llena de mayo, Huizac, que vamos a tratar durante todo el mes de mayo, el tema de la iluminación, la atención plena. Por eso los que tengan el libro del fundamento de la atención plena, empiecen a leerlo y tráiganlo porque vamos a trabajar durante todo el mes de mayo sobre eso. Y luego en junio y en julio también el Festival de la Buena Voluntad y Ásara. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es Pesaj? ¿Cómo se pronuncia? Pesaj. Pesaj. ¿Sí? Pesaj. Pesaj es la Pascua. ¿Sí? Nosotros aquí en Occidente, en España, pensamos que la Pascua está relacionada con el Maestro Jesús, pero en realidad la Pascua está relacionada con Moisés. Lo que sucede es que cuando fueron los acontecimientos que nosotros celebramos en nuestra Semana Santa, fueron porque toda la pasión de Jesús lo aprovecharon, ¿sí?, para hacerlo en una celebración de la Pascua judía. Pero la Pascua, que quiere decir paso, lo que conmemora es el paso o el camino de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida con Moisés, ¿sí? Jesús en la Pascua estaba celebrando la Pascua judía cuando fue la pasión, que es lo que vamos a estudiar ahora. Entonces, para la Pascua podemos decir que están relacionados dos personajes históricos. Uno de ellos Moisés, siglo X a.C., y el otro es Jesús. Entonces, ¿qué es la Pascua metafísica? La Pascua metafísica en realidad lo que habla es del triunfo de nuestro ser en relación a los cuatro vehículos inferiores. Eso es toda la temática de lo que habla la Pascua. Fíjense que Moisés, los estudiantes sinceros, representan el pueblo de Israel. Toda persona que está buscando la verdad, que estudia, que quiere conocerse a sí mismo, que quiere conocer las leyes espirituales, es llamado Israel, porque es una palabra en clave. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la técnica Pesher? Si no, repasen esos talleres. Y Egipto es la prisión de la materia. Entonces, el paso que representa toda la acción de Moisés es pasar de estar presos en la materia a dominar la materia. Ahora, con Jesús, eso adquiere un significado más profundo, porque Jesús lo que hizo fue representar esos cuatro vehículos inferiores, nuestro cuerpo físico, nuestras emociones, nuestra vitalidad y nuestra mente fijos. Por eso es lo que se conoce como la crucifixión o la positivación. A lo que es negativo, volverlo completamente positivo. Entonces, fíjense que me gusta esta imagen porque la Pascua es un paso, pero es un paso
en un estado de conciencia. Si tú sigues repitiendo esto de forma teórica, pero no hay un cambio en tu actitud ante la vida, esa Pascua es algo teórico, no es realidad. Por eso la Pascua es algo dinámico, no es algo que tú... Bueno, la Pascua está relacionada con días festivos, con aquí en Andalucía con procesiones, todo eso está genial. Pero hay que entender que es un cambio de actitud, que fue lo que verdaderamente enseñaron estos dos maestros. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Fíjense que como Moisés hizo la primer Pascua o el primer paso, él habla del proceso. Hay que salir de un estado de prisión en Egipto e ir a un estado de libertad. Pero lo que hace Jesús es enseñarnos el mecanismo, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces, si les parece, todos juntos podemos hacer este decreto, o podemos leer el texto todos juntos. ¿Quieren hacerlo? Sí. Vamos. La luna llena de Pascua nos da la oportunidad de pasar de un estado a otro, liberándonos de la opresión de la materia, para arribar a una comprensión de la realidad, tierra prometida. Esto sucede cuando integramos nuestros cuatro vehículos inferiores y tenemos acción inconsciente mediante la creación plena, crucifixión, renace una mejor versión de nosotros mismos, resurrección, y arribamos a una revolución. ¿Se entiende, verdad? Es un proceso completamente simbólico, pero también es una actitud. La tierra prometida no está en un lugar lejos al que tú tienes que viajar físicamente, está dentro tuyo. Pero si tú sigues inconsciente, parloteando todo el día, siendo completamente inconsciente de lo que dices, de lo que haces, ¿sí? Porque yo escucho muy habitualmente, es que no me di cuenta. Tú no puedes venir aquí y decirle excusas, no me di cuenta, porque tú vienes aquí ¿a qué? A darte cuenta. Entonces, si no te estás dando cuenta, es que no estás cumpliendo con el objetivo que esto tiene. Entonces, fíjense esta imagen. Esto es un detalle de la crucifixión de Salvador Dalí que está en el museo de Kelvin Grove en Glasgow, en Escocia. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Que se ve desde arriba. Ahí está. Son tus cuerpos inferiores quietos. Olvidémonos del dolor y de esa conciencia de que esto es un sufrimiento. Es tu personalidad dominada por ti. ¿Y tú de dónde lo estás viendo? Desde arriba. Es que Dalí tenía amiga. En realidad, esta pintura, Salvador Dalí se inspiró en un dibujo de San Juan de la Cruz. ¿Sí? Es ver los cuatro vehículos inferiores quietos, pero desde la conciencia del yo soy. ¿Sí? Entonces, la Semana Santa, ¿qué quiere decir todo esto? Fíjense, vamos a hacer un breve repaso de lo que pasó. Domingo de Ramos, Jesús entra en Jerusalén y lo reciben con todos los vítores. Lunes Santo, ya Jesús empieza a dar que hablar. Expulsa a los mercaderes del templo, que justamente tiene mucho que ver con lo que nos hablaba Ángela sobre el templo de Salomón, y se produce la unción en Betania. ¿Qué pasa el martes santo? Jesús anticipa que alguien, no dice su nombre, lo va a traicionar y que Pedro lo va a negar. ¿Sí? ¿Qué pasó el miércoles? Es donde Judas Iscariote pacta con el Sanedrín, que son los sacerdotes de la cúpula del poder de la iglesia judía, del judaísmo, e entregarlo. El jueves santo es la última cena, donde se instaura la Eucaristía. Jesús es detenido en la oración en el huerto de Getsemaní y se produce el lavatorio de los pies, que ya vamos a ver qué significa todo eso. El Viernes Santo es un día de ayuno y abstinencia ahí pasó de todo. El Viernes Santo es como que es un día muy clave, muy importante, porque es la pasión de Jesús, ¿sí? Lo juzgan, lo crucifican y cuando Jesús muere en la cruz es sepultado. El Sábado Santo es un día de silencio, porque a veces uno tiene que hacer silencio para que lo bueno en uno pueda resucitar. Y al día siguiente, el Domingo de Resurrección, es cuando se considera que Jesús resucita. Todo eso, por supuesto, que tiene una parte simbólica. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces es un análisis muy paso a paso, muy escueto de la Semana Santa. Diego, Sí, dime. y ya que lo mencionaste antes, Sí. ¿por qué sucede en la misma época de la Pascua judía? Porque el Sanedrín, como Jerusalén estaba lleno de gente que iba a Jerusalén para celebrar la Pascua judía, porque era el centro de Tierra Santa, ellos dijeron,
vamos a justiciar a un rebelde para que todo el mundo que ya está aquí vea lo que le pasa al que se enfrenta a nosotros, por una cuestión estratégica. ¿Sí? Eso es algo histórico, está dentro de las crónicas de los romanos de esa época. ¿Sí? Entonces la cuaresma es la época, son los 40 días que anteceden, ¿sí? Son 40 días antes e incluyen la Semana Santa hasta la pasión de Jesús. ¿Qué significa ese 4? ¿Qué significa el número 4? El equilibrio, muy bien. Y la cuaresma, ¿qué hay de característico en la cuaresma? ¿Qué hay que hacer? Ayuno. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Qué es el ayuno? Abstenerse de algo. No comer carne, ni comer, hincharse espinaca. ¿Qué? Mantenerse en equilibrio. Abstenerse. Entonces fíjense que ahí en la diapositiva tenemos que en realidad se dice que fundamentalmente son 4 semanas. La primera semana está relacionada con la purificación del cuerpo físico. Es el ayuno de acciones negativas. La segunda semana es el ayuno de recuerdos negativos. ¿Sí? La tercera semana es el ayuno de sentimientos negativos. Y la cuarta semana, el ayuno de pensamientos negativos. Entonces tú, para prepararte para ese nacimiento de una mejor versión de ti, de que se va a morir todo lo negativo y va a renacer, tienes que empezar a prepararte, a purificar tus vehículos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, por eso es que las cenizas, habíamos hablado de que las cenizas, que eran el inicio y el final de todas las cosas, tienen un papel muy importante. ¿Se acuerdan cuando vimos la Cenicienta? Sí. Las cenizas también aquí hablan de la extinción y de la ascensión a los elementos esenciales que representan la Semana Santa. ¿Sí? Porque ya van a ver que en la Semana Santa hay una muerte y una resurrección, hay un ciclo de los elementos. ¿Y dónde empiezan? En el miércoles de cenizas. ¿Qué pasa en el miércoles de ceniza? El miércoles de ceniza representa la preparación, ¿sí? O es el día cúlmine de la cuaresma. Entonces fíjense lo que dice. Hay una frase bíblica que dice: acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Las cenizas también son símbolo de la impermanencia. Porque ya vamos a ver cómo entró Jesús a Jerusalén y cómo salió. Todo es impermanente, todo es efímero. Entonces, simboliza estas cenizas. Y esto es muy importante. Las cenizas se obtienen de quemar los ramos de palma bendecidos en el domingo de ramos del año anterior. ¿Sí? Entonces son un símbolo de reciclaje. Y simboliza la positivación de los cuerpos inferiores y la extinción de toda energía negativa en nuestras vidas. ¿Y qué es lo primero que te traiciona? ¿Qué es lo primero que vas a positivizar? La mente. Ustedes miren, antes de recibir algo maravilloso, antes de recibir algo nuevo y puro, tú tienes que prepararte. Por eso Sol les decía antes de la actividad, hagan silencio, relájense, escuchen la música, estén tranquilos, paren de hablar. Cuando tú vas a recibir algo que es genial, por ejemplo, ¿quién ha ido alguna vez a misa? Aquí han levantado toda la mano. Cuando te van a dar el regalo más grande, que es el Evangelio, es la palabra de Dios, ¿qué haces? Haces una cruz aquí, positivizas tu mente, positivizas tu palabra, positivizas tus sentimientos, ¿y qué haces? Te positivizas completamente. Es un símbolo, pero la gente ¿qué hace? No tienen ni idea de lo que están haciendo. Entonces la gente va por la vida celebrando la Semana Santa y la Navidad en piloto automático. No paran de hablar, no paran de comer, no paran de atropellar. Entonces en algún momento hay que parar. Y eso es la Semana Santa. Entonces dijimos que el Domingo de Ramos, ¿qué pasó? Jesús entra y es aclamado. Todo el mundo dice qué maravilloso que es Jesús, las palmas de olivo. Pero ¿qué representa Jesús montado en un burro? La humildad. No, él ya ha superado la conciencia. No sé si la humildad, porque la humildad a lo mejor era venir a pie, él viene en un burro. Que ya él estaba... ¿Qué representa el burro? La persona. La personalidad. El burro es tu parte animal.
Y cuando tú dominas tu parte animal, es el Cristo, que es el ser que viene montado, él viene en dominio de su parte animal. Entonces fíjense qué importante. Jesús representa la conciencia del ser. ¿Que dónde está la conciencia del ser? ¿En quién? En todos ustedes. Si ustedes van montados arriba del burro y ustedes van dirigiendo el burro y no el burro los dirige a ustedes. Si esta conciencia del ser no depende de las opiniones. ¿Ustedes creen que Jesús dependía de que le dijeran que era bonito o que era genial, que estuvieran de acuerdo con él o no? No. Entonces fíjense que a veces la gente te aplaude y otras veces te critica de un día para el otro. Entonces la opinión de los demás sobre tu desempeño o sobre lo que tú haces es importante. No No es importante. Ahora, no busques aprobación, fíjense, son una rama de olivo. No busques aprobación externa, porque en quien hoy te aplaude puede cambiar de opinión mañana. A mí me pasó en estas actividades que aquí venía una persona que me decía un montón de cosas. A mí mi abuelo me enseñó, me dice, mira Diego, nunca te creas lo malo que digan de ti, pero tampoco lo bueno. Porque hoy te dicen muchas cosas buenas y mañana te critican. Y no sé qué pasó, no sé qué fue lo que yo dije, esta persona se enojó tanto y me empezó a mandar unos mensajes con un odio tan grande. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve la opinión? ¿De qué sirve la adulación? Eso no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer toda una afirmación positiva. ¿La quieren hacer? Sí. Vamos todos. Mi proceso evolutivo no depende de la opinión de los demás. El desenvolvimiento de mi ser no puede estar condicionado por lo que suceda afuera. Hacer mi trabajo interior no depende de que las condiciones externas sean no favorables. Ustedes se imaginan a Jesús, que yo tenía que entrar el domingo de Ramos, pero es que hacía frío. Entonces no fui. Tenía que entrar el domingo de Ramos, pero es que estaba de viaje, o estaba trabajando. No. Tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer, independientemente de lo que pase afuera. Si afuera todo es maravilloso, ¿dónde está la prueba? Yo escucho un montón de gente que me dice que tiene un montón de obstáculos. No me digan eso, no me interesa a mí eso. O yo les digo a ustedes los obstáculos que yo tengo en mi vida. Eso no es importante. Excusarse. Es que bueno, no, porque yo a hoy me vienen a instalar la lavadora. Eso no es importante. Tú sabes lo que tú tienes que hacer o lo que no tú tienes que hacer. No es importante eso. Entonces Jesús no estaba pendiente de eso. De si lo aplaudían o no lo aplaudían. Eso fue el domingo. Ahora, ¿qué pasó el lunes? El lunes es el día de la unción. ¿Qué quiere decir la unción? Fíjense qué interesante. La unción con aceite era símbolo de purificación. Era uno de los ritos practicados en la coronación de los reyes. La palabra hebrea Masiaj, que es traducida en Mesías, quiere decir literalmente en arameo, ungido de la gracia de Dios. Esto hace referencia a la parte perfecta que tenemos todos los seres humanos, que es responsabilidad nuestra mantenerla y que nadie te la desordene, que nadie te la corrompa. Ahora, esa parte perfecta o esa palabra Masiaj luego fue traducido al griego Christos. ¿Cómo es? Christos. Y eso fue traducido al latín, a la segunda declinación, Christus, Christi. Y al castellano, Cristo. Entonces Jesús asume la conciencia del Cristo. Pero es un principio que está en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces la gente piensa que el único Cristo o el único Mesías es Jesús. No, tú tienes dentro tuyo una parte perfecta. Ahora, pero si tú dejas que en tu templo, que es tu cuerpo, entren los mercaderes a vender gallinas, a hacer un montón de... y a irrespetar el templo, a tener una devoción sin inteligencia, pasa eso, ¿sí? Que algo para lo que fue creado, para una devoción, tu templo interior, no estamos hablando del templo de Salomón, que sí, materialmente, físicamente, es el templo de Salomón. Por eso el lunes, ¿qué pasa? Jesús ve que la gente que hacía en el templo, mercadear, hablar, como estar en el WhatsApp, estar a los gritos, y tú dices, ¿y a qué vienen al templo? ¿Se está comprendiendo? Pero es que lo mismo hacen con su propio templo. No lo respetan, no lo cuidan,
no cuidan sus emociones. Entonces, fíjense qué importante. Vamos a decir la frase de abajo todos juntos. Mantén tu templo en orden. Saca de tu vida todo lo que impida ser quien quieres ser. Yo conozco gente que ha hecho esto. Ha agarrado el látigo y le ha pegado un latigazo a su ex marido. Y lo ha sacado, si no se rían, yo lo conozco. Y los ha sacado de su vida. ¿Para qué quieres una persona que no te aporta nada? ¿Para qué quieres estar en un trabajo que no eres feliz? Tienes que sacarlo ya. Nadie va a venir a hacer eso. ¿Va a ser agradable? ¿Va a ser elegante? ¿Van a hablar bien de ti? No. Porque Jesús, ¿qué hizo? Cogió el látigo y sacó a los mercaderes del templo. Porque no estaban haciendo lo que había que hacer en el templo. Y eso está en todas estas partes. Se ve que les gustó a todos los evangelistas, que todos escribieron sobre eso. Está en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan. Los 4 escribieron sobre eso. Entonces vamos a hacer una afirmación positiva con esto. Sí, que es la afirmación del lunes. Vamos. Yo asumo conscientemente mi parte perfecta y en nombre del ser expulso definitivamente toda energía mal calificada y toda actitud negativa que me aleje de su presencia. Muy bien. Tienen que ustedes coger el látigo. Esto no se trata de que ustedes vayan a caerle a latigazos al vecino. Pero ustedes tienen que coger las riendas de su vida. Si usted no pone orden, nadie va a poner orden por usted. ¿Sí? El lunes, ¿qué pasó el martes? Pedro, ¿sí? Fíjense lo que le dijo Jesús. Te aseguro, Pedro, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, te aseguro, Pedro, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Por eso el canto del gallo es Gali Cantus. ¿Qué pasó el martes? El martes es el tercer día de la Semana Santa y se recuerda la negación de Pedro. Fíjense que Jesús, ¿qué sucede con Jesús? Jesús ya empieza a mostrar su carácter. Expulsa, el domingo ya lo había recibido con palmas, pero el lunes ya se empezaron a arrepentir. Porque ya expulsó a los mercaderes del tiempo. Pero es que el martes debate con los fariseos. Y empieza a decirles, miren señores, ustedes están distorsionando la enseñanza. La enseñanza no es decir, yo no lo acepto y seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? La enseñanza no es seguir distraído y que te digan 14 veces las mismas cosas y seguir insistiendo en el error. Entonces, Jesús, empieza a debatir con los fariseos y los fariseos se empezaron a dar cuenta que era peligroso. Y entonces, ¿qué pasó? Lo empezaron a perseguir. Y empezaron a perseguir a todos sus amigos. Y entonces, Pedro, ¿qué representa? ¿Pedro se llamaba Pedro? ¿Siempre se llamó Pedro? No. ¿Cómo se llamaba? Simón. Y le cambiaron el nombre a Pietro, que es piedra, porque Pedro simboliza la fe. Pero también simboliza la ausencia de ella. O cuando tú estás dudando y empiezas a desarrollar tu fe. Entonces, fíjense que Pedro niega a Jesús. Y por eso es muy importante esto. Vamos a decir la última frase todos juntos. Confía en el poder de tu ser. Si no lo haces, negarás su presencia por temor. Yo veo mucha gente que no tiene confianza en su propio ser. Y entonces lo ve y le dice, pero decreta, no, esto no lo puedo arreglar. Pero haz esto, es que con esto no puedo. No tienen confianza en su propio ser. Hablan del yo soy, leen sobre el yo soy, pero no confían. Y entonces de alguna manera lo están negando. Y si tú niegas tu ser puede actuar. No. Eso pasó en esta iglesia. Ustedes qué lugar hermoso. Sí. San Pedro y Galicantus. Esto es en el Monte Sión, en Jerusalén, donde tuvo lugar la negación. Vamos a hacer una afirmación. Sí. Yo confío en mi ser. Fuerte. Yo confío en mi ser. Reconozco su presencia y no niego su poder. Mi ser y yo somos mayoría. No hay nada más importante que el contacto con mi ser. Pedro, al negar a Jesús, ¿qué pasa? Se separa de Jesús por miedo. Cuando tú niegas el poder de tu ser, tú te separas de esa conciencia. ¿Se está entendiendo? Todo esto, verán que son actitudes que están dentro nuestro. La Semana Santa es una actitud de confrontarse con todas estas energías. Ahora, el miércoles, ¿qué pasó? Esta es la casa de Caifás. ¿Sí? ¿Se acuerdan quién era Caifás? Sí. Sumo sacerdote del Sanedrín. Porque el miércoles fue la traición.
El miércoles Judas, siempre hay un Judas, ¿verdad? Ustedes ya sabrán, y no siempre se llama Judas, tiene otro nombre, ¿sí? Entonces Judas pacta con el Sanedrín en sigilo y y entrega a Jesús. Jesús empieza a ser incómodo. ¿Por qué? Porque cuando la luz de la conciencia se despierta, los que quieren vivir en la oscuridad tratan a esa persona de peligroso. Entonces, fíjense lo que dice la última frase. Cuando no se tiene conciencia del poder interno que todos tenemos, traicionamos a nuestro ser y le quitamos el poder para mejorar nuestras vidas. ¿Hacemos el último decreto? Sí. Exponer la verdad de la propia ciencia puede ser incómodo y peligroso para quien desea seguir durmiendo en la tranquilidad de los espíritus. Cuando tú empiezas a practicar, tú empiezas a hacer milagros, empiezas a cambiar tus turnos de trabajo sin matarte. Las distancias no existen, empiezas a solucionar tus problemas. Pero parece que hay gente que cuando tú le dices esto se enoja. ¿Por qué? Porque no lo quieren hacer. No tienen esa conciencia, no creen en eso. Entonces quieren seguir presos de su oscuridad. Y esa es la traición de Judas. ¿Sí? Es traicionar con tus actos lo que tú estás aprendiendo en conciencia. ¿Sí? Entonces, este que tienen aquí, ¿quién es? Caifás, sumo sacerdote del Sanedrín, que orquestó la conspiración para apresar a Jesús. ¿Qué afirmación vamos a hacer para el miércoles santo? Todos juntos. Yo ejerzo conscientemente las cualidades de mi ser y le quito poder a toda autoridad externa. No hay dinero que pueda pagar el contacto con mi ser. No hay dinero en la vida que pueda pagar el tú despertar tu conciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por supuesto que Judas lo vendió a Jesús por 30 monedas, que ya la vamos a ver. Sí, María del Mar. ¿Puedes repetir cuál fue la traición de Judas? Nada. Acabas de decir. La traición fue que él pactó decirle a dónde iba a estar en un momento determinado para que lo apresara. No, eso lo sé. ¿Pero qué representa lo que has dicho? Lo acabas de decir. Cuando tú te traicionas a ti mismo, a tu principio, a tu ser, como Jesús es la conciencia crística, Pedro lo niega, sí. Judas lo traiciona. Cuando tú dices no puedo o yo soy tal y pones detrás de yo soy algo negativo, tú te estás entregando. Porque estás haciendo un decreto negativo que a quién se le va a volver. A ti. ¿Se entiende? A mí lo de Pedro siempre me ha encantado porque dice, mira, es un superhumano y dónde llegó después, ¿no? Porque se dio cuenta. Da igual que la hayan... No hay ningún problema. Él cometió un error y se dio cuenta y fue el primer papa. Ahora cuando traiciona ya... Cuando traiciona, es que el que traiciona y se va enojado con orgullo, ese va a volver atrás. Ahora el que se equivoca y dice, mira, es verdad, me equivoqué. Es verdad, metí la pata. No, pero incluso aunque traicionen, sí. Creo que puede volver atrás y pedir perdón sí. Pero tienes que admitir que has cometido un error. ¿Sí? Porque la culpa pero ¿por qué lo entregaban a Jesús? Porque era un revolucionario. Y porque Jesús había expulsado a los mercaderes del templo, porque estaba poniendo en jaque al poder del Sanedrín. Pero lo niega por miedo. También por miedo. Entonces Jesús, ¿qué les dice? Miren, vamos a tener una última cena. Sigan al hombre del cántaro. ¿Pero qué representa el hombre del cántaro? La era de Acuario. La era de Acuario. Como Jesús multiplicó los panes y los peces, que es la era de Piscis, dos animales dentro del agua, no hay pensamiento. Acuario, hay agua, pero ya el que la vuelca es un ser humano. ¿Qué quiere decir? Que la emoción en la era de Acuario va a existir, pero controlada por la conciencia. ¿Sí? Ese es el símbolo. Sí, Mati. No, que hay pusiste la diapositiva que era el inicio de la era de Acuario. Digo, bueno, pues si estamos hablando de la época de eso, que... Él anticipó esta era, ¿no? que, claro, Vale. que la era que vendría sería la era de Acuario. Ahora van a flipar en colores. Yo cuando les mandé el PDF, confundí las imágenes. Antonio muy bien, muy atento, me dijo, has puesto la imagen de la entrada del Santo Sepulcro, porque esta es la entrada del cenáculo, el monte Sión. ¿Sí?
Este es el monte Sión, donde está el cenáculo, donde fue la última cena. Este es el interior del cenáculo, hemos estado ahí en un lugar maravilloso. Donde pasó esto, esta es la última cena de Leonardo da Vinci, que es un cuadro famosísimo, posiblemente el más famoso sobre la última cena, que está en Santa María de la Gracia, en Milán. Y esto está relacionado con este señor. ¿Quién es este señor? David. David y el monte Sión. Años, siglos más tarde, descubrieron que el cenáculo estaba en la segunda planta y en la primera planta estaba esto, la tumba de David. O sea que Jesús, que era descendiente de la tribu de Judá y descendiente del rey David, los mandó a cenar a la casa del rey David. Lo que pasa es que abajo era muy pequeñito, donde estaba el salón, grande, era arriba. Eso se ha descubierto con los años. Y por eso la vibración tan grande que hay en ese lugar. Entonces, ¿qué pasa el Jueves Santo? ¿Qué dijimos? Es el lavatorio de los pies, es el cenáculo donde Jesús les dice, seguid al hombre con el cántaro, que es lo que yo les acabo de explicar, y es donde surge todo lo del Santo Grial, la última cena, que todo eso es simbólico, porque el Santo Grial, ¿quiénes son? ¿Quién es el receptáculo de la conciencia crítica? Tú. Pero cuando estás distraído, No. y cuando estás triste, No. y cuando estás, cuando estás consciente. Por eso es que la copa es un hombre, pero la copa ¿cómo tiene que estar? Vacía, ¿verdad? Cuando tú vas a entrar a un templo en la India, una vez me acuerdo que íbamos entrando a un templo en el Tíbet y la gente venía como hablando mucho todo. Y teníamos un cuenco porque tú cuando vas al Tíbet a un templo te ponen ahí comida vegetariana. Y entonces el lama dijo, hay que entrar con el cuenco vacío. Y yo dije, pues yo lo tengo vacío. Hasta que entendí. Vaciar es vaciarse. Estar en silencio. Vaciarse de parloteo. Vaciarse de estar viendo el móvil. Vaciarse de estar en lo que no hay que estar. ¿Sí? Porque parece que uno viene aquí, claro, como esto no es un templo, uno puede estar de cháchara. ¿Se está entendiendo? Pero en realidad no te conviene porque ¿qué vas a meter en tu copa si tú no estás consciente? Entonces en eso es lo que hay que pensar. Jesús se retira para orar y es apresado en el huerto de Getsemaní. Entonces fíjense que las tradiciones más grandes vienen de nuestro círculo cerca. Eso me ha pasado a mí. ¿Sí? ¿Y le habrá pasado a ustedes o no? Sí. Pero bueno, él reaccionó sin odiar, sin crítica y sin rencor. Para que haya perdón, ¿qué tiene que haber? Si no te traicionan, ¿cómo vas a desarrollar el perdón? Si a él no lo traicionaban, ¿qué iba a perdonar? Nada. ¿Sí? Entonces siempre tiene que haber alguien que tenga ese papel que le tocó a Judas. En realidad dicen que Judas, después de que pasó, porque esto es como si fuese una obra. Uno dice, bueno, pero alguien tiene que hacer el papel del malo, ¿no? En la obra. Y ese le tocó a Judas. Ahora, fíjense qué interesante el lavatorio de los pies. ¿Alguien quiere leer? ¿Quién se anima? Ahí está, Gabriel, vamos. Lavatorio de los pies. Los pies, según la técnica Pesher, representan la conciencia, el entendimiento que guía nuestros pasos hacia el ser. Jesús lava los pies de los discípulos, que necesitarían mucho entendimiento para afrontar lo que vendría. La conciencia crística nos mantiene atentos y despiertos, evitando errores y comprendiendo lo que sucede. Si la conciencia es los pies, Jesús que representa la conciencia, cuando tú estás respirando, ya lo vamos a ver cuando tengamos las actividades de atención plena y de mindfulness en el mes de mayo, cuando tú estás consciente, cuando tú te estás dando cuenta de todo lo que sucede dentro tuyo y dentro fuera y fuera de ti, esa es la conciencia que te está lavando los pies. Por eso Jesús, que representa la conciencia crística, es el que lava los pies de los discípulos. ¿Entienden? Sí. ¿Y por qué tenían que tener la conciencia despierta? Porque se venía una tremenda y tenían que entender lo que pasaba. Cuando se producen las grandes traiciones, a veces la gente se queda descolocada, no se sabe qué pasa. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Solamente el que tiene la conciencia sabe lo que está pasando. ¿Sí? Y es el que espera. Dice, mira, tómate 2 o 3 días y ya vamos a ver. Quédate tranquilo. ¿Sí? Ese es Jesús lavándole los pies. Y después, por supuesto, se produce lo que es la comunión. ¿Qué es comulgar? Común
Unión, ¿sí? Cuando todos éramos chispas divinas, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya se acuerdan de todo. Cuando todos éramos chispas antes del Big Bang y todos estábamos en la conciencia de ese ser que podemos llamar el gran sol espiritual central o la mónada o el pre-Big Bang, todos nos alimentábamos de la misma energía. Ahora vino el Big Bang y cada uno salió a evolucionar y cada uno fue de su padre y de su madre, como dicen. Entonces es muy importante volver a esa conciencia. Y fíjense que en todos los templos, sobre todo en la India y en Nepal, cuando tú entras te dan el prasad, que es la comida bendecida, porque es muy importante. Fíjense lo que dice el texto al final. ¿Quieren que lo digamos todos juntos? Sí. Comer juntos es un ritual que nos lleva en conciencia a la vida común. De la que salimos para nada con ella. Entonces me encanta esta frase de Rubén Cedeno. Todos. Grupo que come unido permanece unido. Por eso después de la actividad nos vamos a hacer no una última cena, una comida infinita, ¿sí? Un tapeo como estamos en Andalucía. Porque señores, hay que comulgar, es muy importante compartir la comida. Víctor, querías preguntar algo. Bueno, es que tiene que ver con lo de lavar los pies, que como tantas cosas de la Semana Santa que no nos han explicado y hace unos años el Papa Bergoglio viene hablando más del tema del lavado de los pies. Sí. Primero, me gustaría si nos puedes repetir un poco el significado de la... Muy bien. Los pies, según la técnica Pesher, representan la conciencia. Porque es hacia donde tú te diriges, son tus pasos. Por eso cuando se hablan de las sandalias del pescador, por eso cuando vimos los 300 y vimos cómo Leónidas hacía referencia a los pies, siempre los pies son la conciencia. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el que te purifica tu conciencia? Tu entendimiento, tú mismo. Cuando tú estás en silencio, cuando tú estás tranquilo y el mismo ser interno, que es lo que representa Jesús, ¿sí? Es el que puede hacer que tú te des cuenta de tus errores. Por eso es Jesús el que lava los pies de los discípulos, ¿sí? Él que estaba consciente de lo que iba a pasar, empieza a lavar o a preparar a los discípulos para lo que iba a venir, ¿sí? Sí. Es que el lunes, parece ser que fue el lunes santo cuando una mujer le lavó... Sí, eso ya lo pasamos. Sí. En Betania, María, la hermana de Lázaro, hace lo mismo con Jesús. Pero también el pie ahí de Jesús, sería el de Jesús, también el... No te líes. No te líes. También representa que María lo reconoce a él como un rey. Por eso lo unge. Y por eso el nombre de Mesías. Porque tú también tienes una parte ungida. Porque cuando habita tu conciencia en ti, tú eres un ser consciente. El problema es cuando no habita. ¿Sí? Entonces, es el mismo concepto. ¿Sí? Pero no te líes mucho con eso. Diego, sí. Que antes hablaste de atravesarla, que cuando hay alguna crisis o algo así uno no entiende nada, sí. Que muchas veces lo que te ayuda en esos momentos es la conexión, por supuesto, con tu ser, pero claro. También con tu facilitador, sí. Con la persona que te ayude. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces cuando estamos en crisis a veces hacemos lo contrario. Totalmente. Como aislarnos, como irnos y... El único que se aisló fue Judas. El único. Que es lo que tú no tienes que hacer nunca. Cuando tú rompes la comunicación y rompes el contacto, tú ten contacto y comunícate, aunque sea para decir no entiendo nada de lo que está pasando y de lo que estás haciendo. Pero comunícate, porque ahí hay un hilo. Si tú te metes en tu casa con tu problema, perdiste. ¿Sí? Ahora, estas monedas son las 30 monedas que le pagaron a Judas. Y posiblemente eran unas monedas específicas de la época que eran los ciclos de Tiro. ¿Sí? Y esa foto que está ahí. Esto pasó aquí, esto es el huerto de Getsemaní. Esos olivos son milenarios, un lugar precioso, ¿sí? Que yo los invito a que visiten. Y vamos a hacer la afirmación del Jueves Santo. ¿La quieren hacer? Sí. Vamos a decir: yo perdono toda traición, aplico la ley del olvido y no guardo rencor. Yo me vacío de toda la energía negativa. Yo soy un cáliz digno de ser llenado por la energía inconmensurable de la presencia. Miren, las personas que critican, que odian,
que se van hablando mal, que son desagradecidas, que se van ni siquiera diciendo gracias, ya tienen suficiente castigo con esa energía que se les va a volver, como se le volvió a Judas. Tú encima los vas a odiar. Todo lo contrario. Tú tienes que compadecerte de eso. ¿Sí? Entonces, me encanta esto. ¿Quieren que lo leamos? Sí. Carácter es Cuando te sientas en la misma mesa que Judas y eres capaz de servirle con amor, aun sabiendo que te va a traicionar. No importa quién es Judas, lo que importa es quién eres tú. Amén. Judas tendrá que hacer lo que hace Judas. Y tú tienes que hacer lo que tú tienes que hacer. A veces nos toca, a mí me ha pasado, ¿sí? Convivir, estar en una mesa con una persona que tú sabes que está diciendo pestes de ti, que está formando grupos paralelos, que está llamando a los estudiantes para ponerlos en contra tuya. ¿Y tú qué vas a hacer con eso? Nada. Silencio. ¿Sí? Protegerte, comunicarte, ¿verdad? Porque uno no es tonto, ¿sí? Pero no desearle mal a esa persona. Bueno, puede hablar con él para con esa persona, para... ¿Tú crees, no? No. Sí. No. Ya te digo yo que Siempre, no. el diálogo siempre es una buena la comunicación. Pero tú Teoría, crees. eso es A esta altura, jueves, casi Viernes Santo. A veces no. A veces ya uno toca hacer silencio. Porque esto pasa cuando tú has hablado muchas veces. Porque Y ya ha ido muchas veces. si tuvieran conciencia, ya no harían eso. Si tuviese... No, es que esto ya se agotaron todas las conversaciones. Porque cuando tú dices, miren, vamos a hablar, miren, vamos a juntarnos a comer, miren, vamos a hacer esto, y esa persona sigue, que tú ya no puedes abrir más vías de comunicación. Claro. Ahora, entonces, ¿qué pasa el Viernes de Pasión? Es el día donde pasa de todo, ¿sí? Lo juzgan a Jesús, se hace el Vía Crucis, se produce la crucifixión y la muerte, que no nos vamos a quedar con la parte negativa, porque todo tiene un significado positivo y bonito, y se produce la sepultura. ¿Por qué lo sepultaron a Jesús en una sepultura de piedra? Porque José de Arimatea tenía billete. Y ahí es donde lo sepultaron a Jesús. ¿Por qué se sabe que Jesús fue ahí? Porque era el sepulcro de los ricos. Ahí en el Calvario, donde es el Calvario, o el Monte Gólgota, donde fue, ahí sepultaban a los ricos, ¿sí? Entonces por eso se sabe que Jesús fue sepultado ahí. Entonces fíjense, ¿qué representa la pasión de Jesús? ¿Leemos todos? Sí. La pasión de Jesús representa el dominio y la transmutación de los cuerpos inferiores. La muerte psicológica es morir al mundo resucitando los seres. No es una muerte real, no es que a ti te tengan que clavar en una cruz, ¿sí? Cuando a ti te crucifican, porque ya hemos visto muchas crucifixiones en muchos maestros, ¿sí? Y lo vamos a ver ahora cuando veamos la parte de las iniciaciones, significa morir al mundo, significa dejar de moverse, por eso es una cruz fija. Y a mí me encanta esta imagen, otra vez Salvador Dalí, Corpus Hypercubus, se llama este cuadro. Es una maravilla. Esto está en el Museo Metropolitano de Nueva York. Es dejar los 4 vehículos inferiores quietos. Yo siempre digo lo mismo, ¿hasta cuándo vas a seguir parloteando? ¿Hasta cuándo vas a seguir distraído? ¿Hasta cuándo vas a seguir con tu atención en lo que no tiene que estar tu atención? Deja eso quieto. Y entonces habría alguna forma. Entonces, no nos quedemos en que eso es algo negativo y malo. No, es hacer, la cruz es que todo lo que es negativo sea positivo. Pero lo tienes que hacer. Vamos a hacer la afirmación. Sí. Yo asumo el dominio de la elección consciente de mis vehículos inferiores. Mi personalidad se aquieta, sucio que yo soy. El ego debe morir para que resucite mi verdadero ser. Entonces cuando yo les hago referencia al silencio, ¿sí? A que dense cuenta de lo que hacen. Solo en el silencio del ego puede hablarte tu ser. Es tan importante eso que estás cuchicheando. Es tan importante eso que estás buscando en el bolso. Es tan ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a dejar que tus vehículos inferiores rijan tu vida? ¿Hasta cuándo? Porque si no, uno no controla su naturaleza animal. Yo por eso Jesús ahí te está haciendo a silencio.
Y por eso el sábado es un día de silencio. Porque para que haya transmutación, yo veo muchas veces que esto es como los niños. A tu hijo, ves cuando tú lo regalas y dices, ay papá, estás bravo, perdón, perdón. Y tú le dices a tu hijo, pero ¿por qué me estás pidiendo perdón? Eso hacemos muchas veces. Ah, perdón, perdón. Pero vamos a ver, ¿y por qué me estás pidiendo perdón? Si a mí no me has hecho nada. No te das cuenta de que te lo haces a ti mismo. Y llegas tarde y pides perdón. Y vuelves a llegar tarde y vuelves a pedir perdón. ¿Para qué pides perdón? Porque no haces silencio y no te estás dando cuenta la raíz de tu error. Entonces, sigues para adelante. ¿Qué quieres? Hacer un perdón de boquilla para afuera. Perdón, 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 como hacen los niños. Para que tú lo perdones y para que siga todo para adelante. Por eso el sábado es un momento de silencio. Temor de los apóstoles. ¿Los apóstoles cómo estaban? Cagados, en palabras de asentado, asustados. ¿Por qué? Porque habían perdido la conexión con quién, con el Cristo, ¿sí? Entonces la reflexión y espera. El silencio es necesario para interiorizar lo aprendido. El sábado es un día de estar en silencio. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Qué ha pasado el domingo de Ramos? ¿Qué ha pasado el lunes de unción? ¿Qué ha pasado el martes? Hacer reflexión, no decir nada. Callarse, ¿sí? Hacer silencio. Entonces es donde se dice que Jesús descendió a los infiernos. ¿Qué es descender a los infiernos? Díganme ustedes. Sí. Cuando te observas a ti mismo todo lo que estás haciendo. Exactamente. Cuando tú te enfrentas a eso que tienes que corregir y a eso que te está haciendo sufrir. Es el Buda cuando dice, ya no construirán más casas para mí. Es el mismo principio, ¿sí? Lo que pasa es que infierno suena como dantesco, pero el infierno es aquello que tú no te gusta y que tienes que cambiar y te hace sufrir. Entonces, fíjense, la muerte, vamos a hacer el decreto. La muerte no existe. Nuestro ser siempre seguirá vivo en algún lugar. Esto no se trata de morirse, esto se trata de extinguir o que se muera por inanición esas actitudes que te siguen haciendo daño. Sí. Y que tú, como no estás en silencio, repites y repites y repites y repites. ¿Se está entendiendo? Sí. Entonces, esta es una imagen del Santo Sepulcro, que ya vamos a ver otras imágenes. Esto está, por supuesto, en la iglesia que está en el monte Calvario, uno de los montes que hay en Jerusalén. ¿Hacemos la afirmación? Sí. Vamos. Yo soy el silencio, la calma y la reflexión para enfrentarme a mí mismo, corrigiendo mis errores y potenciando mis aciertos. La muerte no existe. Dejo de vivir para el ego, para que resulta verdadero ser. Muy bien. Y después se produce el ¿qué? La ascensión. Jesús no necesitaba nada de esto. Me encanta esta frase. La roca no fue movida para que Jesús saliera. La roca fue movida para que la gente fuese testigo de que había resucitado. ¿Se está entendiendo? Sí. Él no necesitaba hacer esto por él. Ya. Él hizo esto para dejar un registro en la humanidad de que todos vamos a pasar por esos procesos. Pero también lo hizo Hércules, y también lo hizo Leónidas, y también lo hicieron muchos maestros, ¿sí? Entonces llega el domingo de Pascua, que el domingo de Pascua es, ¿cuál es la Pascua que propone Jesús? Moisés era el paso de la materialidad a la espiritualidad o a la tierra prometida. Y él es el paso de la muerte a la vida. ¿La muerte de qué? De todo lo que va a cambiar. Esta opinión que tienes hoy y que hace que te pelees con tu hermano, esa opinión dentro de 100 años no se va a acordar nadie de esa opinión. Porque eso es intrascendente, eso se va a morir. Entonces, ¿y qué es lo que tienes que resucitar? Lo que tienes que resucitar es todo lo bueno. Eso es lo que significa la resurrección. Y fíjense, otra pintura de Dalí, me encantan las pinturas de la Semana Santa de Dalí. Fíjense cómo Jesús está ascendiendo. La ascensión del Cristo, según Salvador Dalí, esto está en el Museo de Dalí en una ciudad de Florida, de los Estados Unidos, que se llama San Petersburgo, ¿sí? La ascensión. ¿Qué significa la ascensión? Que resucite ¿qué? Vamos a hacer la afirmación todos. Yo soy la resurrección y la vida de toda energía constructiva, manifestada en el mundo de manera tangible e invisible. Yo soy la ascensión hacia la luz de Dios que nunca falla.
conciencia que ¿dónde está? En el Gólgota, Dentro de ti. en Jerusalén. No. Está dentro tuyo. Pero tú no puedes ascender a este estado de conciencia si no dejas las opiniones, si no dejas las traiciones, si no dejas el odio, si no dejas solo estar bien si tienen opiniones positivas de ti. O sea, tú no llegas al domingo de Pascua, ¿sí?, sin haber empezado a trabajar en la Cuaresma y en el domingo de Ramos y en el lunes de la unción, ¿se entiende? Sí. Sin haber expulsado a los mercaderes del templo, ¿sí? Entonces, fíjense esta frase. El domingo de Ramos recibieron a Jesús. El domingo de Pascua conocieron al Cristo. ¿Qué diferencia hay? ¿Es la misma persona? Sí. Bueno, pero en distinto estado. Pero en distinto estado de conciencia. Cuando tú pasas por ese proceso, ¿sí?, tú te puedes llamar Mari Carmen, Pepito, Menganito, que si tú pasas por ese proceso tú serás el Cristo. Porque cuando Jesús entró el domingo de Ramos, ¿era Jesús el Cristo? No. Nazaret. Sí, de Nazaret, o Jesús, o Yeshua, porque tampoco era Yeshua. Jesús. Era un nombre muy común en ese Yeshua. entonces. Él pasa por un proceso y llega a un estado de conciencia al que nosotros tenemos que llegar, que es una persona que se da cuenta de sus actos. No estamos hablando de que era perfecto, porque cuando Jesús expulsa a los mercaderes del templo, ¿estaba cabreado o no estaba cabreado? Muy cabreado. ¿Ustedes creen que estaba contento cuando lo vinieron a tomar prisionero y lo clavaron en una cruz? Y contento no estaría. Porque él dijo, Padre, si puede, aparta de mí este cáliz. Pero bueno, si esta es tu voluntad. Él también dudó. No es que él no tenía su carácter. Porque uno cree que los maestros no tienen carácter. No, sí lo tenían. Pero pasó por un proceso que es el proceso de la iniciación. Y aquí corremos un tupido velo. Terminamos con lo que es Semana Santa y nos metemos en la parte de las iniciaciones que representó Jesús con todo esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ha estado bien. Aparte tienen el material. ¿Han estudiado? ¿Quién ha estudiado antes? Sí. Varios han estudiado, ¿sí? No todos, pero algunos lo estudiaron. Por eso es que podemos ir de una forma más dinámica. Iniciaciones. ¿Quién quiere leer? Punto número 1. A ver, ¿quién se anima? Vamos ahí, María del Mar, vamos. No son un ritual externo en que un maestro se te presenta, tipo película de Hollywood, a darte poderes. No son un ritual externo. Monse. Son cambios internos que se producen en el proceso evolutivo de cada ser en su experiencia terrena. O sea que tú vas a pasar por la iniciación. Pero a lo mejor lo pasas inconscientemente y sufres. ¿Quién más, Patri? Representan el inicio de un nuevo estado de conciencia. Por eso se llama iniciaciones. Se originan en una situación, prueba o aprendizaje que nos lleva a un cambio de paradigma, si verdaderamente aprendes y cambias, ¿sí? Se asocian al dominio de los elementos y las energías que constituyen nuestros cuerpos inferiores, o las envolturas inferiores. Atravesarlas sufriendo por ignorancia o de manera plena y consciente es elección de quién. Tuya. Tú eliges si seguir sufriendo y seguir poniendo excusas para no hacer lo que tienes que hacer, o tomar el látigo y empezar a tomar el toro por los cuernos. Y esto es muy importante. Son procesos psicológicos, pero suelen ser representados por etapas de la vida de grandes maestros. ¿Qué grandes maestros? Krishna, Hércules, Gautama, Moisés, Jesús y León. Cada uno las ejemplificó de una manera diferente. Hércules con los 12 trabajos, Krishna a su manera, Leónidas a través de todo el proceso que terminó con la batalla de las Termópilas y Jesús como lo vamos a ver ahora. Entonces, vamos a decirla rápidamente. Primera iniciación, todos. Nacimiento. La conciencia se expresa y comienza su trabajo. Es la iniciación que está relacionada con el cuerpo físico, denso y vital. Y con el elemento tierra. Primera iniciación. Segunda iniciación, bautismo. Dominio de las emociones. El elemento agua y el cuerpo plano astral. Tercera iniciación, ya tenemos el físico, emociones, y la tercera iniciación es transfiguración. Dominio de los pensamientos, cuerpo mental, elemento fuego. Cuarta iniciación, crucifixión. Equilibrio y positivación de los cuerpos o envolturas inferiores. El ser se expresa a través de los vehículos
elemento aire, ¿sí? Y la quinta iniciación es la ascensión. Se extingue la vida terrena, ya no se necesitan los cuerpos físicos, y el ser cargado de experiencia regresa a su plano. Y el elemento es el, ¿sí? Vamos a cada una de ellas. Fíjense, aquí está relacionada con cada una de las etapas de la vida de Jesús. El nacimiento en Belén, el bautismo en el Jordán, la transfiguración, ya vamos a ver ahora dónde fue, la crucifixión y la ascensión, ¿sí? Fundamentalmente, en la Semana Santa, lo que está relacionado, donde está focalizado, es en la crucifixión y la ascensión de Jesús, ¿sí? Pero todas las otras etapas también las hicieron. Entonces, la iniciación es la expansión paulatina de la luz que tú tienes interna y que eso se empiece a manifestar. Donde antes había oscuridad, donde antes había no puedo, que ahora empieza a haber un sí puedo. Soy consciente de ese poder que tengo. Entonces, esa iniciación no es de un día para el otro, porque si no, no se llamarían iniciaciones, serían culminaciones. Y esas iniciaciones tienen etapas. ¿Quieren que las veamos? Sí. Fíjense las etapas, vamos a decirlas todas juntas. Etapas del proceso de iniciación. Búsqueda, probacionismo. Primera iniciación, nacimiento. Segunda iniciación, bautismo. Tercera iniciación, transfiguración. Cuarta iniciación, crucifixión. Quinta iniciación, ascensión. Vamos rápido porque tienen el material, ¿sí? La iniciación, señores, es esto. Son etapas, son escalones de una escalera en espiral. Tú cuando eres padre aprendes algo, pero cuando eres abuelo aprendes otra cosa. ¿Sí? Es la misma energía en otro escalón más elevado. Y eso empieza por la búsqueda. ¿Sí? La palabra búsqueda, la palabra clave de la etapa de los buscadores es la curiosidad. Se vive, un día vas a hacer yoga, el otro día que te tiren las cartas, después vas a péndulo, después haces constelaciones familiares y no estás en nada. ¿Y eso es malo? No. Todas esas cosas son maravillosas. Inquietudes. Son inquietudes, pero la palabra clave es curiosidad. ¿Tú vas a llegar a ser un maestro siendo nada más que curioso? No. Esa es una etapa maravillosa, pero como todas las etapas maravillosas, tiene que tener un fin. Me encanta esta imagen. Es cuando estás con el péndulo, cuando estás en todas las religiones y quieres que todas las religiones se abracen y coman en la misma mesa, y te das cuenta que la unidad es algo interno, no vas a poner de acuerdo externamente a todas las religiones. Porque tienes que dejar de ser un buscador, para en algún momento ser un encontrador. Una vez una señora me dijo a mí, bueno, pero es que todos estamos en la búsqueda. Yo le dije, yo no. Yo ya estuve en la búsqueda y ya encontré. Porque si tú estás en la búsqueda de qué dirección poner en el GPS, ¿a dónde vas a llegar? A ningún sitio. Entonces, hasta que tú no te decidas a encontrar, no vas a pasar a la segunda etapa, que es donde vas a empezar a prepararte para la iniciación. El probacionista es una persona normal, pero se ha dado cuenta de que existe algo más que el mundo material en el que vive. Decide pasar las pruebas de manera consciente, con los pies en la tierra, pero con la cabeza en el cielo. Vivir en el mundo, pero no estar atrapado por él. Fíjense el probacionista. Tiene una familia, su trabajo, sus bienes, pero sabe que solo en ello no está la completa felicidad. Porque eso es efímero e impermanente. ¿Sí? Cuando te vayas para allá arriba te van a decir, ¿qué hiciste toda la vida? Ah, que estuve trabajando. Bueno, sí, ¿qué más? Bueno, pero es que tuve familia, sí, ¿y qué más? ¿De qué te enteraste en todo el paso por tu vida? Entonces es una persona que ha practicado la enseñanza, en algún momento ha tenido curiosidad, pero la palabra clave es el compromiso. ¿Compromiso con quién? Con nosotros. Contigo mismo. Tú no puedes tener un compromiso con Jesús porque no lo ves. Tú no puedes tener un compromiso con Emmett Fox porque se murió. Ni con Connie Méndez. Ni con Rubén Cedeño porque vive por el mundo. Ni conmigo. Tú tienes que tener un compromiso con quién. Contigo. Contigo mismo. Y cuando fallas ese compromiso, te fallas a ti. No le fallas a nadie más. Entonces, la verdadera pregunta del probacionista es, vamos a hacerlo ahora todos juntos. ¿Deseo cambiar? Pero verdaderamente, no te apures a responder. Mejor no respondas. Piensa.
Mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. Toda situación a resolver es una prueba en nuestro camino evolutivo. Si tienes una prueba, pásala con felicidad. Miren, no empiecen. Ah, es que yo no puedo ir porque el perrito, guárdense eso para ustedes. No es interesante eso. Si tú tienes una prueba, pásala. O yo les estoy diciendo a ustedes, no, porque yo tengo ahí un paciente con un implante. No, eso es un tema mío. Usted lo que quiere venir a su actividad y que le den su actividad, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y lo otro es una responsabilidad mía. Es como el paciente que viene a mi clínica que yo lo trate. No me puede estar diciendo a mí, ah, es que el autobús, eso no es un problema mío. Yo trabajo en una clínica que está en una localización determinada. Llegar a tiempo es responsabilidad de quién. El paciente. Pasen sus pruebas con felicidad. ¿Sí? Y no estén excusándose, no es necesario. Primera iniciación. Ya pasaste la época donde todo te gustaba y fíjense que en la metafísica estudiamos todo eso. El yoga, todo lo que ponía ahí. ¿Sí? Ya te cansaste de buscar y dijiste, ya estoy harto yo de estar un día para un lado, para el otro, y me voy a someter a prueba y voy a pasar mis pruebas con felicidad. Y ahí empieza la primera iniciación, que es cuando nace tu conciencia, cuando tú descubres que tienes un ser interno. ¿Y eso cómo lo ejemplificó en la vida de Jesús? Naciendo. ¿Y dónde nació? Esta es la Basílica de la Natividad en Betlehem. ¿Cómo se llama? Betlehem. Muy bien. Betlehem. Traducido al español, Belén. Más fácil. Esto es en Cisjordania, esto es parte del Estado palestino. Y por supuesto que aquí en la Navidad estudiamos el significado del portal de Belén, del pesebre. ¿Recuerdan? No lo vamos a ver ahora porque no es Navidad, es Pascua. Pero también tiene un significado simbólico que lo tienen en la presentación. Esta es la iglesia, el interior de la Basílica de la Natividad en Cisjordania. Y esta es, si ustedes bajan en la gruta, porque se acuerdan que Jesús nació en una gruta. Sí. Eso está ahora todo lleno de iglesias por todos lados y uno no lo reconoce. Sí. Pero donde nació, el lugar exacto, es donde está esta estrella. Sí. Marca el lugar exacto del nacimiento. Cuando nace tu conciencia, tú empiezas a pasar la prueba de la tierra. ¿Cuál es la prueba de la tierra? Lo que les estoy diciendo, señores. Relacionado con el dominio de la vida material. Cuando tú dices, ah, es que yo trabajo. Todo el mundo trabaja, o casi todo el mundo. Ah, no, es que yo tengo familia. Todo el mundo tiene familia. Entonces, si tú pones eso primero que tu desarrollo, tu desenvolvimiento, le estás dando poder a eso. Y lo que tú tienes que hacer es dominar eso. Sí. Y esa es la prueba de la tierra. Es la gente que llega tarde, que se queda en un atasco, que nunca tiene dinero, que siempre tiene un inconveniente, hoy porque tal cosa, mañana por tal, no pasan la prueba de la tierra. Como ven la imagen ahí. Un jefe estar haciendo 1000 cosas, porque parece que el único que trabaja en tu casa eres tú. Entonces, el tiempo, todo eso es la prueba de la tierra. Sí, alguien levantó la mano. Sí. No sé si será una coincidencia, pero sí. Es la misma hora que ponen este reloj. ¡Ah! ¡Oh, ahora! ¡Ah, qué bueno! Muy buen aplauso. Muy bien. Es la misma hora, las 8:30. Las 8:30. No, son 3 minutos, igual que ahí. Igual que ahí. No estamos con prisa. Mira qué bien, ¿eh? Qué observador. La prueba de la tierra. ¿Cuántas veces estamos inconscientes corriendo de un lado para el otro? ¿Sí? Vamos a hacer la afirmación de la prueba de la tierra. Vamos. Yo asumo conscientemente el nacimiento de mi ser. Y como tal, yo domino la materia. El mundo material se acomoda a mi pensamiento y sentimiento. No hay obstáculo físico que pueda detenerme. Nada ni nadie me apartará del camino de todo lo que piensas. Tienen esta afirmación para que la hagan todos los días. Sí. Si tú dices si puedo voy, por eso es que no puedes y por eso es que no vas. Porque lo dice claramente. El mundo material se acomoda a mi pensamiento y mi sentimiento. Cuando tú dices si puedo voy, es que existe la posibilidad de que no vayas. Y tú le estás diciendo al universo que eso es una caja que puede llenar. Yo voy a decir una cosa muy personal.
Yo últimamente no estoy afirmando, o sea, diciendo no puedo. Claro. Sino ahora mismo, de un tiempo para acá, estoy diciendo sí quiero. Sí quiero, claro, porque querer es poder. Sí. Como la primera iniciación es el dominio del mundo material, la segunda iniciación es el dominio de las emociones. La purificación desde los inicios de la humanidad se ha asociado con las emociones y con el plano emocional. Somos el 70% de agua. Yo por eso digo en broma que en realidad yo no estoy gordo, estoy inundado. Es una broma. Pero ese 70% de agua es que somos pura emoción. Y esa emoción, esa purificación, los esenios en Qumran, yo he podido estar en Qumran, yo creo que alguno de ustedes vino conmigo. Sí. Estuvimos en Qumran, donde habitaban los esenios, donde hacían ritos de purificación. Jesús y su padre José, Juan el Bautista, eran esenios, ¿sí? Y ya desde ese entonces se conocía el bautismo. El bautismo habla de la observación y el dominio de tu cuerpo emocional. Y eso Jesús, ¿dónde lo representó? En este lugar, ¿sí? ¿Quién ha ido conmigo aquí? Fuimos con Rubén también, todos ustedes. Eso es el lugar preciso donde bautizaron a Jesús, que en realidad está del lado jordano. Es el río Jordán, pero del lado de Jordania. Después los israelitas han hecho un súper complejo, con escaleras, vestuario, te venden las túnicas. Pero esto pasó donde Jesús recibe la purificación de su primo, de Juan el Bautista. Esta es la significación del control del mundo emocional. Y aquí hay algunos personajes conocidos que ustedes verán, todos con nuestras túnicas. ¿Quién está por ahí? ¿Malú? ¿Está Malú? No, Malú no está hoy. Sí, está Malú. No, está en la imagen, pero no a mí. María del Mar, izquierda, arriba. Sí, mire, María del Mar ahí. ¿Quién está ahí arriba con Simón en el brazo? Ah, ¿no lo han visto? Ahí arriba estoy yo. El que está ahí arriba en la pared, la cabecita. ¿Sí? Ahí estoy yo. El bautismo, ¿qué representa? Señores, la prueba del agua. Que el agua es la mayor parte de nuestro cuerpo. Relacionada con el control de las emociones y sentimientos. ¿Es que no tengas emociones? No. ¿Es que no tengas sentimientos? No. Es que tú le digas a esas emociones y sentimientos: no te voy a reprimir, pero yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. Ser valiente no es no tener miedo. Es, a pesar de que tienes miedo, hacer lo que tienes que hacer. ¿Sí? Entonces me encanta esta frase. Sumergir el ego para mantener el ser a flote. Fíjense cuánto ego uno tiene. Es como un iceberg. ¿Ves? La puntita y el ego ahí acurrucado. Vamos a hacer la afirmación positiva de la segunda iniciación. Sí. No Niego mis emociones, pero no me dejo arrastrar por ellas. Sé con mis lágrimas y sigo adelante. Me perdono, pido perdón y perdono a todo lo que necesito. No hay obstáculo emocional que pueda detenerme. Nada ni nadie me apartará del camino hacia donde prudente. Eso lo vamos a estudiar en mayo, que es lo que enseñó el Buda. El Buda fue el primer psicólogo. Señores, ustedes no tienen que reprimir sus emociones. Yo veo que la gente dice: no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. Rubén se enferma. ¿Por qué? No lo digas de la boca para afuera. Date cuenta de que estás enojado. Date cuenta de que estás deprimido y no le des poder. Obsérvala, sal por arriba de esto y trabaja con ello. Pero no lo niegues y no lo reprimas, porque si tú niegas un error, no lo estás trabajando. ¿Sí? Al error hay que marcarlo, pero no quedarse ahí. ¿Sí? Hay que ir a la solución del error. Entonces fíjense lo que dice: me perdono primero. Lo que nos cuesta mucho es perdonarnos a nosotros mismos. Después pido perdón y perdono a todo el que lo necesite. ¿Lo ven? Sí. El triperdón. Me perdono a mí primero, pido perdón por lo que puedo haber hecho mal y perdono a todo el que lo necesite. Una vez que ya hemos controlado, hemos dominado las emociones, pasamos al dominio de los pensamientos. La tercera iniciación. Está relacionado con el elemento fuego, porque la mente es fuego. Cuando tú estás con la mente muy alborotada, ¿qué se dice aquí en Andalucía? No me calientes la cabeza con tanto pensamiento. Y eso se produce ¿por qué? Porque cuando tú estás con una actividad neuronal, si tú hicieras una resonancia nuclear magnética, estás cambiando cosas, rompiendo esas rutas neuronales, ahí hay electricidad.
¿Y la electricidad qué produce? Calor. Calor. Eso es fuego, ¿sí? Es cuando una persona comienza a ser completamente transparente. ¿Qué es ser transparente? Estás cabreado, se te nota que estás cabreado. No pasa nada. ¿Tienes defectos? Sí. ¿Ocultas tus defectos? No. ¿Sí? Eres transparente. No asumes ningún rol, ninguna postura fingida, simplemente comienzas a expresar la luz de tu ser. ¿Sí? Es liberarse de las ataduras, de lo que dicen los demás y hacer lo que tienes que hacer. Para expresar nuestro potencial, curarnos, ser prósperos, felices en ese proceso. Esto lo ejemplificó Jesús ¿dónde? En una montaña maravillosa donde Jesús se transfiguró y dicen que en esa luz o en esa transparencia que él emitió se aparecieron las personas que lo vieron, a un lado Elías, el profeta Elías, y a otro lado Moisés. Eso fue en este lugar, en la Baja Galilea, en el monte Tabor. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese monte? Tabor. Hemos subido ahí también. Fíjense qué maravillosa la iglesia. Esta es la iglesia, la basílica de la transfiguración en el monte Tabor. ¿Sí? Y fíjense, miren qué guapas estas israelitas que están ahí en el monte Tabor. ¿Sí? Miren María del Mar ahí con sus gafas. Ahí ya estaba transfigurada. Entonces, en el lugar de la transfiguración es ser transparente. Decir, señores, las personas tienen defectos, tienen aciertos, tienen luces. Como decía Patri, Pedro tenía sus aciertos y tenía sus fallos. Jesús también los tenía. Y eso, en el ábside de esa iglesia, es donde está lo que yo les contaba. Fíjense, Jesús, Moisés y Elías. Es precioso ese lugar, ¿no? Hay una paz y un silencio. Y esa es la prueba del fuego, que a veces te quema. Está relacionada con la observación y con el control de los pensamientos. Fíjense que yo les he puesto ahí algunas imágenes. Dejar el chisme, dejar el parloteo sin sentido. Es tan importante eso que estás parloteando. Dejar el bla 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 y entrar en un estado de meditación. Salir de la opinión y hago esto o lo otro. Y aquel me dice esto y me dice lo otro. ¿Lo ven? Y esa imagen de la naranja mecánica me encanta. Porque él no quería ver todo lo que había hecho. Tú no quieres verte. Por eso no quieres observar y por eso no quieres estar en silencio. Y quieres estar todo el día hablando. Porque no te quieres ver. Y la única forma de transfigurarte es ver todo eso. Pero que no se te llenen de pajaritos la cabeza. Porque hay gente que piensa que esto es un proceso de llenarse de un conocimiento intelectual. Y saben mucho intelectualmente, pero después llevan muy poco a la práctica. Entonces están enganchados en el conocimiento intelectual. Vamos a hacer la afirmación. Sí. Yo no estoy sujeto a los designios de la mente, ni ser reina sobre ella. No me guío por lo que me dicen, escucho lo que veo, sino por lo que puedo comprobar y vivenciar. No hay obstáculo mental que pueda detenerme. Nada ni nadie me apartará del camino hacia el logro de mis metas. Yo particularmente, yo no les estoy dando esta actividad porque yo crea teóricamente en esto. Aparte de que he tenido la bendición de viajar con Rubén Cedeño y con muchos de ustedes después a estos sitios, pero es que yo lo he vivido, esto es una vivencia mía. Cómo la gente te vitorea y después te traiciona, cómo te crucifican y cómo tú tienes que perdonar. Y cómo te vas a transfigurar solamente cuando empieces a hacer un camino hacia adentro y dejes de vivir hacia afuera. Entonces, todo eso es algo que tú lo tienes que activar dentro tuyo, no es una opinión externa. ¿Se entiende? Y cada uno de nosotros tenemos la herramienta para poder hacerlo. Y fíjense lo que dice al final, me encanta. No hay obstáculo mental que pueda detenerme. Si tú lo permites, ese obstáculo te va a detener. ¿Qué es lo que lo detiene a muchos de ustedes? Ah, que no puedo hacer tal cosa, porque tú lo dices. ¿Sí? Verdaderamente no quieres. No quieres ir por arriba de ese obstáculo. Nada ni nadie me apartará del camino. Entonces, primera iniciación, dominio de la materia. Prueba de la tierra. Segunda iniciación, dominio del cuerpo emocional. Bautismo, agua. Prueba del agua. Tercera iniciación, prueba de la mente. Transfiguración de Jesús en el monte Tabor. Empezarnos a ser más transparentes. Que te pregunten algo y no tengas
miedo de responder. Porque, no, pero si respondo van a decir esto, y mira, y entonces la vergüenza, sé tú, ¿sí? Exprésate. Y llegamos a la cuarta iniciación. La crucifixión o el equilibrio de los 4 vehículos inferiores está relacionado con el elemento aire, porque esta iniciación nos enseña a vivir en la ingravidez. Todo lo que te creías antes ya no existe. Todo lo que pensaban que eran tus objetivos vitales ya no vibran contigo, ¿sí? Entonces vives en la ingravidez. La crucifixión es el equilibrio de las acciones, la vitalidad, las emociones y los pensamientos. Y la cruz, ¿qué es? La positivación de toda negatividad. Para que esos vehículos inferiores que están descontrolados se fijen, se tranquilicen y puedan hacer ¿quién? Tu propia conciencia. Esto es un estado psicológico que fue ejemplificado por el Maestro Jesús en la cruz, ¿dónde? En el Gólgota. ¿Cómo se llama el monte? Gólgota. Que quiere, y Calvario quiere decir calavera. La roca tiene una forma de calavera. En ese monte hoy hay una iglesia preciosa que ahora se la voy a mostrar. Y la crucifixión no es necesariamente que te tengan que clavar en una cruz, porque eso es muy doloroso, yo no quiero eso. Sino que es un símbolo de transformar en positiva toda nuestra energía calificada negativamente, deteniendo en la cruz fija el movimiento de los 4 vehículos inferiores, que ahora lo vamos a ver. La cruz mutable es la cruz que te mantiene metido en la materia. O sea, que te voy a decir, sigue enrollado. Lo conozco hace 7 años, hace 7 años que está enrollado en el mismo tema y no sale de ahí. Entonces, eso es lo que significa la crucifixión. ¿Y dónde lo hizo Jesús? En este lugar. Este es el exterior de la iglesia del Santo. Sí, esta sí, Antonio, ¿eh? Aquí la emboqué. Sí. Sí. Y esto fue aquí. ¿Ven estas 2 cúpulas? Sí. La cúpula más grande es el Santo Sepulcro. Y la cúpula más chiquita es donde estaba la cruz de Jesús. Ahí abajo tienen un plano en el monte Calvario. Si usted entra a la iglesia se va a encontrar con esto. Y aquí hay poquísima gente. Aquí no hay nada. Entonces, yo la primera vez que fui no había nadie. La segunda vez que fui hice 4 horas de cola hasta entrar a esa habitación pequeñita que es el Santo Sepulcro, que es esto que está aquí. Y estaba ahí la tumba que les mostré cuando hablamos de la Semana Santa. Entonces, ¿qué pasa en esa crucifixión? Empiezas a darte cuenta que todo es relativo. Empiezas a darte cuenta que todo es efímero. Lo que piensas, tus gustos. ¿Está mal que te guste una cosa u otra? No, pero no es importante, porque a otro le gusta otra cosa. Y que tú tengas una opinión es muy importante. No, porque mañana vas a tener otra, y el otro tiene otra opinión. Entonces empiezas a darte cuenta que todo eso ¿qué es? Aire. Ahora, ¿y está mal? ¿Está mal que te gusten cosas? ¿Y está mal que puedas dar una opinión? No. Pero eso no es esencial. Eso no es la verdad, porque el ser no se rige por opiniones. Y por eso yo le he puesto una chica que está en el aire. A veces eso te hace sentir como si estuvieses al borde del precipicio, ¿ven? Los zapatitos ahí abajo. Y por eso, esa mujer que no tiene cara, porque empiezas a dejar de asumir roles. No, pues yo ahora me tengo que comportar como un buen cristiano, o como un buen budista. O ser positivo es estar diciendo todo el tiempo, no lo acepto, no lo acepto, no lo acepto. Y seguir haciendo lo mismo. ¿Sí? Entonces todas esas caras desaparecen. Vamos a hacer la afirmación. Sí. Todos. Todo lo que necesito está dentro de mí. Todo lo que tengo ha surgido de mí y allá regresará. Nada me ata, nada me esclaviza, nada me hace dependiente. No hay obstáculo físico, vital, emocional ni mental que pueda detenerme. Nada y nadie me apartará del camino hacia todo lo que tengas. Cuando uno empieza a ver esto, te empiezas a dar cuenta, empiezas a trabajar en no limitar. Y empiezas a darte cuenta de asombrarte, qué limitada está la gente. ¿Ustedes no ven eso? Sí. No, ahora no puedo por tal cosa. Y mañana no puedo porque es Semana Santa. Y después no puedo porque tengo un callo en el dedo meñique. Y después, ¿por qué tanta autolimitación? ¿Por qué? Excusa para no mirarte. Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la humanidad cae en eso? Porque es más fácil.
¿Sí? Es más fácil pero doloroso también. Sí. Sí. Y la crucifixión, digo, también es dolorosa. Sí, aunque uno no lo claro, no te clavan en la cruz, pero es doloroso. ¿Por qué? Porque algo en lo que tú has estado enrollado durante todo el tiempo pensando que es la maravilla y que son los objetivos vitales, te das cuenta que es aire y que es humo. ¿Me entiendes? Entonces, a mí me encanta la Semana Santa, me encantan las procesiones, pero no es lo último, no es lo más importante del año y vienes amargado todo el año esperando ese momento. Porque ahora estamos en Semana Santa, pero cuando venga la Navidad será la Navidad y cuando vengan las vacaciones serán las vacaciones. Porque eso es porque por dentro no hay nada. Sí. Una observación. Yo durante mi juventud he visto muchas Semanas Santas Sí. y llevo ya más de 20 años que no voy. Sí. ¿Y te ha pasado algo? No, simplemente el significado que yo he recibido. Claro. En clase no tiene nada que ver. Pero eso, claro, pero eso no quiere decir que no puedas ir a disfrutar de un espectáculo. No, ya, pero me refiero a que la información que tú estás dando no tiene nada que ver con lo que... No, claro. Y yo también, yo cuando viví en Argentina no tenía ni idea de todo esto, de lo que se movía en la Semana Santa. Sí. Y después vine aquí, y después pude entender el significado de esto. Ahora, no quiere decir que tú no dejes de tener opiniones o que no dejes de disfrutar de la Semana Santa. Que no estés apresado a eso. Ese es el tema. Que no estés llorando si no puedes hacer una cosa. ¿Sí? Gracias a Dios hizo buen clima este año y salieron todas las procesiones. La verdad que sí. Diego, la crucifixión es el objetivo del séptimo de este año, ¿no? Sí, la crucifixión es el sexto rayo, que es ser nada. Por eso el símbolo de Lady Nada en una cruz alada. ¿Sí? Es que todo lo negativo lo transformes en positivo. Cuando tú haces eso, llega la quinta iniciación. La ascensión, como toda iniciación, no es un asunto místico y paranormal o rimbombante. Es un proceso natural en que se va accediendo paulatinamente a una comprensión superior. Por eso que está relacionado con el elemento éter, porque la actividad inferior de la personalidad se va purificando gradualmente y el foco de la conciencia se ancla en el ser. Entonces te dan la razón, está bien, no te la dan. ¿Te transformas en qué? O sea, no en un pasota. Es que sencillamente te das cuenta de que eso no es importante. Un poquito sí, ¿no? Pero bueno, uno sabe de qué pasar y de qué no pasar. Entonces, las envolturas inferiores ya no son necesarias, porque se ha completado el aprendizaje en los planos más densos. Y estos vehículos vuelven a sus componentes atómicos esenciales, aumentando su estado vibracional hasta transformarse en luz. Eso no es metafísica, eso es ciencia. Cuando tú aceleras una partícula, ¿por qué cuando las aspas de un helicóptero están inmóvil las ves y cuando empieza a tener velocidad dejan de verse? Porque tiene una vibración más alta y tu ojo no lo capta. ¿Sí? Entonces, la ascensión es un proceso físico. Por eso cuando tú empiezas a ascender, la vida te tiene que cambiar. Habrá gente que ya no verás más. Habrá barrios donde no irás más. Habrá trabajos donde... Dale ahí. ¿Puedes? Porque te cambia. Porque cambias de tu estado de conciencia. No porque seas mejor que los otros. Lo que sucede es que el Maestro Jesús lo hizo de una forma visible para que la humanidad fuese testigo de este hecho. Mucha gente asciende durante todos los días y nadie lo ve. Él lo hizo a propósito, de una manera tangible para que se viera y quedara un registro. ¿Sí? Diego, sí. Que acaba de decir que cuando tú estás en un estado de conciencia, sí. La situación, o el trabajo, o la familia, o todo lo que te rodea, todo eso puede cambiar. Puede cambiar y no es malo. No. Si tú estás inconsciente, te va a dar miedo, vas a generar un montón de cosas, pero si tú lo haces conscientemente, eso es un proceso normal. Ahora, ¿dónde pasó esto? ¿Dónde hizo Jesús este proceso? En este lugar. La capilla de la Ascensión en el Monte de los Olivos. ¿Qué ven en este sitio a diferencia del Santo Sepulcro? No hay nadie. Pero ahí no hay nadie nunca. ¿Y saben por qué? Porque todavía la humanidad tiene la conciencia de Piscis. El sufrimiento, la cruz, el latigazo, el sufrir. ¿Me entienden? Entonces,
en el Santo Sepulcro, donde pasó todo eso, está lleno de gente. Ahora, al único sitio donde tú tienes que acceder con tu conciencia, que es a la ascensión, porque no te vas a quedar en la tercera iniciación, ¿a dónde vas tú? A la quinta. Ahora, tienes que pasar por toda la obra, pero ¿dónde está tu objetivo? Aquí. Es la dirección en el GPS, ahí no hay nadie. Y los que han ido conmigo, ¿sí? Fíjense, uno entra, esta foto la tomé yo, ese es el lugar donde ascendió Jesús, esa roca. No hay nadie. Ustedes que han venido conmigo, muy poca gente. Ahí es donde se produjo esto. Esto es una imagen que han hecho los diseñadores de la sede central con inteligencia artificial y representa el espíritu de la resurrección. Y fíjense que ahí dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Lo ven en la aureola? Sí. Porque es un espíritu que nosotros tenemos que capturar. Tenemos que resucitar ¿qué? De nuestra vida. Lo bueno, ¿qué más? El entusiasmo, ¿qué más? La armonía, lo positivo, la felicidad, lo que te gusta, dejar de quejarte y ver el sol por tu ventana toda la mañana, resucitar y ese tipo de cosas. Y ese lugar, en ese lugar físico, fíjense, ahí estoy yo y ese chiquitín es Simón. Estamos tocando la piedra, ustedes estuvieron ahí conmigo. Ahí no se puede apreciar mucho, yo no he encontrado una foto donde se vea, pero cuando estás ahí ves un pie o no, María del Mar. Gracias a Dios yo he ido con gente que es igual que yo, no nos creemos nada. ¿Sí? Somos mente científica, queremos ver, entonces no creemos en nada. A que se veía el pie de Jesús en la roca, como si se hubiera derretido. Se ve perfectamente y se ve un solo pie, porque el otro estaba ascendiendo. ¿Sí? Fíjense, en esa roca está marcado cuando uno se acerca. Como si fuese cemento, como si fuese un calor muy grande que hubiera derretido la roca. ¿Sí? Entonces, esa roca, que es la roca de la ascensión, donde está la huella del pie de Jesús. Y fíjense que aquí están todos, aquí está el grupo con el que fuimos, ahí en el carrito ahí está Simón. Ese es el huerto de los olivos, donde está la capilla de la ascensión. Y esto también es un diseño que la gente que está trabajando en el departamento de diseño de la sede central de la metafísica con inteligencia artificial han hecho una representación de lo que sería la llama de la ascensión, que es lo que arde ahí. Y cuando tú pasas por este proceso, está relacionado con la prueba del éter, está relacionado con la extinción, pero no con la extinción del sufrimiento. No, mucha gente dice, es que yo quiero dejar de comer carne, pero ¿tienes ganas de comer carne? Sí, ¿y por qué no comes carne? Eso es un sufrimiento. Dejar de sufrir por el coche, dejar de sufrir por... La renuncia viene cuando ya estás harto de eso y ya no lo necesitas más. No cuando sigues deseando y te niegas ese deseo. ¿Se entiende? Es no retener los pétalos, no retener el tiempo. ¿Sí? Vivir intensamente cada momento. Diego, sí. Lo que pasa es que es delicado porque uno cuando quiere encaminar un poco la personalidad, hay cosas que la personalidad no quiere hacer. Sí, es delicado si dice que es delicado. Si dice que es lo que hay, es lo que hay. Sí. El burro no quiere ir por donde va. Pero es que algún deseo sí. es malo. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo? Hay cosas que se desean que no te vienen bien, por ejemplo, el tabaco para la salud. Totalmente, un aplauso para ella. Pero claro, eso es un ejemplo perfecto. El azúcar. El azúcar, tantas cosas, ¿para qué? Vamos a hacer la afirmación, ¿sí? Yo asumo conscientemente el control de mis facultades superiores. Mis acciones, calidad, sentimientos y pensamientos son ahora herramientas de mi ser para sentirse efectivamente. No hay obstáculo que pueda detenerme. Nada ni nadie me apartará del camino hacia el logro de mi meta. Muy bien, es lo que ha dicho. ¿Cómo es tu nombre, cariño? Matilde. Matilde, es lo que ha dicho Matilde. Cuando tú empiezas a observarte, y eso lo vamos a trabajar en mayo, empiezas a darte cuenta de que un deseo tiene una raíz. Entonces, no se trata de reprimirlo, se trata de ir al origen del deseo y que se extinga. Si tú dices, ya estás diciendo que es difícil. Entonces, ¿sabes qué? Te va a resultar difícil.
Piensa mejor que es un trabajo que tienes que hacer felizmente y que lo puedes hacer. Porque en realidad es a lo que viniste aquí. Sí. Y todas las iniciaciones se resumen en 3 cruces. El proceso de espiritualización de la materia, si se pudiera espiritualizar la materia, que conocemos como iniciaciones, está representado con 3 cruces, ¿sí? Que no son una marca de fiambre, que ejemplifican el movimiento de las energías inferiores en el camino de la evolución. Esa cruz que ustedes ven primero, que es la cruz suástica, en realidad es una cruz fija. Debería ser una cruz fija. Pero ¿dónde están los palitos? En que esa cruz, en vez de estar fija, se está moviendo todo el tiempo. ¿Lo han visto? Sí. Esa cruz es cuando tú estás enrollado todo el tiempo ahí, en el mismo tema, en la crítica, en la pelea, en el mundo material. Hubo un señor que no vamos a nombrar que la dio vuelta, porque no es esa que está ahí. ¿Sí? Entonces, esa cruz suástica es un símbolo antiquísimo, es un símbolo hindú y se utiliza también en el budismo. Es la cruz de la generación, dejar de generar deseos que no te llevan a nada bueno, dejar de generar opiniones, dejar de generar cosas que te atan. ¿Sí? Sí. Simboliza el movimiento inconsciente, descontrolado de las envolturas inferiores. Es vivir enredado. ¿Y cuándo te vas a desenredar? ¿Cuándo vas a tener claro lo que quieres hacer y lo vas a hacer? Entonces, está relacionada con qué etapas. Fíjense todos. Etapas de búsqueda, probacionismo e iniciaciones ¿cuáles? Primera, segunda y tercera. Ahora, la segunda cruz, por eso yo le he puesto ahí una flechita, es cuando esa misma cruz que está todo el día moviéndose se queda como fija. Y fíjense que la cruz rosa de la actividad pasa a ser dorada, que es a través de la observación. Por eso es segundo rayo. Observarte. La cruz fija simboliza el estado de observación que purifica los cuerpos inferiores y detiene su movimiento irreflexivo. Por eso tenemos que ser personas más observadoras y menos habladoras. Personas más silenciosas y más reflexivas. Y esto es lo que se representó en la crucifixión o cuarta o positivación. Porque fíjense que eso es una palabra. Rubén Cedeño dice, ¿por qué seguimos hablando de crucifixión? Si en realidad eso es un concepto que está cargado de un simbolismo pisciano y de dolor. Eso es que positivices todo lo que es negativo. ¿Sí? Y la cruz cardinal, que es la que está ahí en azul, que dice, bueno, por eso no es una cruz, es una flecha, simboliza la conciencia unidireccional enfocada en el ser. Las envolturas inferiores que están equilibradas ascienden. Y es la quinta iniciación o ascensión. Y por eso se va para arriba. ¿Lo tienen claro? Sí. Y azul, amarillo y colorado. Este cuento. Esta imagen también la han generado junto a las otras dos que les mostré por inteligencia artificial y es Jesús dándote la bendición. ¿Qué te parece? Muy bueno. Bueno, espero que les haya gustado y vamos a hacer todos nuestra práctica.